Esta mañana, en Actualidad, vamos a tratar un tema también muy interesante. Un tema que debería ser alegre, feliz, próspero, risueño, ¿no? Pero realmente tiene cierto punto de gravedad o cierto punto de dramatismo, en mi opinión, ¿no? Vamos a hablar de la juventud. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nos encontramos hoy día con una juventud española con una brecha no solamente salarial, ¿no?, en cuanto al tema laboral, sino también con una brecha generacional muy importante. También asistimos a una situación compleja en cuanto a aspectos socioeconómicos, ¿no?, ya que los jóvenes realmente se les niega cada vez más las ayudas sociales que están viendo mejor que nadie cómo se desvían directamente a otros grupos sociales o a otros motivos, ¿no?, otras personas similares a ellos, pero que ellos directamente no reciben estas ayudas. Y como consecuencia de todo esto y algunas cosas más, lógicamente, ven con bastante miedo y bastante terror que probablemente pudieran vivir en un futuro muy cercano peor todavía que sus padres. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en Identidad Abierta, ¿no? Y por eso tenemos con nosotros hoy un invitado, a Diego Ayuso, que es vicesecretario de Juventud del partido político Identitarios, por supuesto afiliado y militante, y le hemos traído pues para hablar precisamente de estos temas y para hablar de juventud. Buenos días, Diego. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, evidentemente, que yo creo que es fundamental para empezar un poco este debate y que creo que es importante. Muy sencilla, pero yo creo que adecuada, ¿no?, para hacer un poco de calentamiento lingüístico, ¿no?, o dialéctico. ¿Es España un país para los jóvenes, Diego? Yo creo que actualmente España, con el tema del paro que hay, los bajos salarios, los altos alquileres, o sea, los altos precios de los alquileres, se está convirtiendo en un país, digamos, bastante problemático para los jóvenes, porque pierden independencia al no poder acceder a trabajos y a unos sueldos dignos. Y eso también lleva a que no puedan formar familias, a que no haya estabilidad, no tengan quizás la capacidad de vivir una vida plena como si pudieron sus padres. Entonces yo creo que el aspecto del laboral, sobre todo, y de acceso a una vivienda es de lo más básico, porque eso también ayudará a que en el futuro tengan hijos y esos hijos a su vez puedan seguir construyendo y manteniendo la sociedad que ya había previamente. Bueno, has hablado del tema laboral, de la vivienda, de todo esto, pero ¿qué opinas, por ejemplo, cómo definirías tú el modelo de educación actual? Que yo creo que es algo fundamental, especialmente en los jóvenes que están precisamente inmersos en todo el proceso educativo, ya no solamente desde la ESO, sino luego creo que un aspecto fundamental que es el mundo académico, donde ya realmente se especializa la gente para aportar en el futuro a la sociedad lo mejor de cada uno. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo definirías este modelo de educación? Sí, bueno, al final la educación es la base de una sociedad, porque es la que forma a la gente para que en el futuro haga que una sociedad sea de una manera u otra. Y en el caso de la educación en España tiene problemas muy graves porque se basa fundamentalmente en la memorización y en una serie de cuestiones que no son para nada prácticas y que son más bien teóricas y que a los días, a la semana o incluso al día siguiente se terminan olvidando y al final no tienen ninguna utilidad en el día a día. Yo creo que habría que quitar esa parte de memorización y basar la educación en cuestiones prácticas y útiles en el día a día para la gente. Por ejemplo, temas de supervivencia, temas de a lo mejor de ejercitarse, ejercitar el cuerpo, temas de nutrición, muchos temas que podrían ser útiles en el día a día de la gente, a lo mejor economía, primeros auxilios, que al final son cuestiones que van a servir a la gente en el día a día y que no se van a quedar en horas y horas tiradas a la basura que podrían haber sido usadas para otros fines. Porque además de ese modo la gente cuando salga al mundo laboral será mucho más productiva, más eficiente y sabrá mucho más qué es lo que tiene que hacer en
en su día a día en el trabajo. Pero ¿por qué crees que no se hace todo esto? Porque claro, realmente sí, somos conscientes, yo también me ha tocado vivir. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, lo primero que empecé a estudiar, que luego no la acabé, hice otra serie de cosas, ¿no? El primer impacto que me llevé fue precisamente el proceso educativo, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje que había era absolutamente paleolítico, o sea, realmente. Entonces, claro, siempre se ha dicho que la universidad es una fábrica de inútiles, ¿no? Como una especie de metáfora, porque realmente parece como que es algo totalmente, es una antítesis absoluta, es decir, no, así dicho parece una auténtica burrada, pero ¿cómo se van a fabricar inútiles en una universidad cuando la gente sale formada? Pero claro, realmente, ¿tú crees que el sistema educativo como está en las universidades, es decir, como el proceso de aprendizaje que la mayoría de las universidades tienen implantados con las diferentes carreras que hay, son un vivo reflejo de cómo está la sociedad española? Es decir, el sistema educativo que está como tú estás planteando, ¿está así porque la sociedad española en general también está enfermiza? ¿Porque no hemos evolucionado? ¿Piensas que es así o es otro motivo? Yo estoy totalmente de acuerdo con la parte de que al final forma inútiles, porque la gente muchas veces, incluso en carreras técnicas, termina saliendo en ingenierías y demás, termina saliendo de la universidad sin saber cómo trabajar, sin saber cómo hacer a una empresa ganar dinero o cómo hacer... Bueno, para eso están los másteres, ¿no? Que ahora están de moda. Claro, exacto. Termino una carrera, pero ahora tengo que hacer un máster 2 o 14, porque a ver si así me entero de algo, ¿no? Claro, al final termina siendo un cúmulo de cosas, un cúmulo de gasto, un cúmulo de recursos que pone el Estado y que no valen para nada, porque son muchas horas, muchos profesores, muchas aulas, una cantidad enorme de cosas que al final, a efectos prácticos, no valen para nada. Y yo creo que el problema de esto puede estar en gran parte en el aspecto de que no se quiere invertir o no se sabe invertir correctamente en estas enseñanzas. O sea, es muchísimo más fácil decirle a un alumno que se lea una serie de libros o que se vea una serie de cuestiones antes que realmente ponerlo a hacer cosas prácticas y... Sí, como se decía cuando yo empecé a estudiar magisterio, ¿no? Que me encantaba aquello, ¿no? Hay que enseñar a los niños a aprender, simplemente, luego lo demás vendrá solo, ¿no? Claro. Hay que enseñar a aprender, ¿no? Me acuerdo de esa frase. Hemos tenido unas elecciones hace tiempo y bueno, es inevitable que te haga esta pregunta. ¿Cómo piensan los jóvenes? ¿Tú crees que realmente tienen interés en la política? ¿Creen la política? ¿Creen los políticos? Tú que estás en un partido político ahora, ¿realmente qué situación hay con respecto a eso? Yo creo que a los jóvenes sí les interesa la política y cada vez más, pero hay que separar la política de los políticos actuales, porque la política es algo muy digno y algo muy útil para una sociedad y algo imprescindible, pero los actores que están dentro de la política, que en este caso serían los políticos que vemos en la televisión y demás, creo que serían el problema, porque realmente estamos viendo... ¿Habría que quitarlos a todos? ¿O? No, a ver, el algunos problema... no, algunos no. A nosotros no. Ah, vale. Pero que yo creo que al final los políticos actuales lo que son mercenarios que están ahí para mantener una posición, un sueldo, un cargo político y que varían su discurso dependiendo de la moda social o del sentimiento que haya en la sociedad, de las manifestaciones que haya y demás. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es que un político, o sea, los políticos que hubiera, fueran personas con unos valores muy interiorizados y que hicieran las cosas realmente por su patria, por su país, porque creen que eso tiene que ser así y no para, no digamos, ser una especie de empresas de marketing que quieren llegar al poder y a partir de ahí pues mantenerse en una posición privilegiada. Ya, ese es un aspecto interesante, ¿no? Porque recuerdo a otro joven no hace mucho que nos contaba a una compañera y a mí que una de las cosas que más le preocupaban de España era que no hubiera violencia en Barcelona, decía, era más joven que tú, ¿no? Y luego decía, y que los políticos no sean como son, sí, directamente, ¿no? Y que es un poco lo que estás diciendo. Entonces, el problema no es la política, sino
la imagen que tienen los políticos. La gente ya no cree en los políticos actualmente. Estamos en un cambio, yo creo, creo que efectivamente estamos en un momento de transición donde la innovación es necesaria porque hemos visto las elecciones pasadas donde realmente la forma de hacer propuestas, ¿no? El que las tenía y la forma de todo esto pues era bastante, no sé, estándar, ¿no? Como todo muy estandarizado, ¿no? Antes hemos estado hablando, ¿no? del problema de la vivienda, de todo esto, pero me gustaría volver ahí porque, claro, realmente yo ahora mismo creo, ¿no? Sé que los principales problemas que tiene ahora mismo la juventud, pues el paro, el acceso a la vivienda, la fuga de cerebros, la precariedad laboral, que también es importante, bueno, el problema de las pensiones, que ni siquiera, yo por ejemplo, que soy un poco más mayor que tú, tampoco sé ni siquiera cómo me va a afectar de aquí a 10 o 12 o 14 o 15 años, y por lo tanto no quiero ni pensar lo que se te pasa a ti por la cabeza, ¿no? Pero todos estos problemas, ¿realmente tú crees que están ahí como arraigados en bloque a la juventud española? ¿Realmente crees que la juventud española es ahora mismo un máximo exponente de todos estos problemas? Sí, yo creo que todos estos problemas al final se retroalimentan entre sí y los hacen más grandes los unos a los otros. Porque, por ejemplo, el tema de la fuga de cerebros lo que hace es que la gente con talento que puede producir mucho salga del país y que al final no contribuya a las pensiones como gente con talento y gente con capacidad de producir que puede aportar mucho. Y eso perjudica a las pensiones. Luego el tema de la vivienda también perjudica, y el paro también perjudica, como he dicho antes, en el tema de tener hijos, y al tener eso, a los jóvenes no poder tener esos hijos, lo que se hace también es que esas pensiones futuras que ellos pudieran tener no las vayan a tener porque esos hijos que podrían haber nacido pero que no han nacido no vayan a trabajar y a producir para en el futuro poder darles una pensión digna, o incluso más allá de las pensiones poder cuidarles cuando ya no tengan fuerzas o cuando estén enfermos o cuando tengan, no sé, Alzheimer o cualquier cosa. ¿Os sentís desplazados por la globalización? ¿Pensáis que la globalización, que es algo que, bueno, desgraciadamente por un lado y afortunadamente por otro, es algo que ya se conoce y reconoce como algo real? Es decir, los que utilizábamos el término, yo creo que sinónimo, ¿no? Hace 20 o 30 años intentábamos anticipar lo que podía ocurrir en la sociedad española, ¿no? Y en vez de utilizar el término de globalización, que está ahora tan de moda, utilizamos el término mundialismo, ¿no? Que al fin y al cabo es como un sinónimo. Pues claro, nos tachaban un poco más que pues eso, éramos cuatro piraos, ¿no? Que hablábamos de cosas que no existían y tal. Afortunadamente ya el término de la globalización es algo ya que se conoce y se reconoce como algo real. ¿Os sentís desplazados? ¿Pensáis que sois víctimas directas de este mundialismo que pretende mundializar todo? Totalmente. Y que provoca casi indirectamente la pérdida de identidad, lógicamente. Sí, eso es uno de los factores más importantes. Al final la globalización lo que hace es que España tenga una pérdida de identidad, un desarraigo de su tierra, de su patria, que realmente es gravísimo. Y luego, por ejemplo, en el tema de la vivienda también, la globalización, traer gente de fuera está provocando que muchas ayudas, por ejemplo, el tema de la vivienda, eso son listas públicas que se puede ver por internet, sí, que eso ha provocado que realmente todas las ayudas al alquiler, o no todas, pero un gran porcentaje, vayan a extranjeros y no a jóvenes que a lo mejor están pensando en tener una familia o en... Pero, Diego, ¿realmente qué ha fallado? O sea, ¿qué opinas? Porque aquí hay como dos aspectos, ¿no? Por un lado, la generación de tus padres, ¿no? Por ejemplo, y luego por otro lado está tu generación. Hay dos generaciones, la de tus padres y la tuya, ¿no? Sí. En cierto modo. Pero realmente, ¿quién ha fallado? ¿Tú crees que la solución está en manos de tus padres, por ejemplo, en su generación? ¿O la solución pasa porque vuestra generación, tu generación, quiero decir, tiene el poder de poder resolver esto, valga la redundancia, ¿no? De poder arreglarlo? ¿Dónde está el problema y dónde está la solución realmente? Yo creo que el problema y la solución está en ambos. Al final somos componentes de una sociedad
que tiene que estar unida, y yo creo que en la generación anterior a la nuestra está el problema en el sentido de que a lo mejor se ha descuidado la educación, y en vez de dar una educación a lo mejor más dura y con un respeto a las jerarquías, a la autoridad, se ha dejado mucho libertinaje, el cual ha llevado al descontrol que tenemos ahora. Y luego los jóvenes también, yo creo que nos hemos dejado llevar a lo mejor un poco por esto y hemos caído también en esos problemas. Y luego la solución pues tiene que estar inevitablemente en ambas generaciones. Al final yo creo que hay que contar con la sabiduría y la experiencia de los más mayores, y contar con la energía, la fuerza, las ganas de los jóvenes, y unir todo eso para, en común, en global, llegar a un resultado lo más óptimo posible. Muy bien. Bueno, pues al final, como resumen, pues nos ha parecido todo muy interesante, pero tenemos aquí un problema relacionado con la juventud que está arraigado, que está anclado realmente en la vivienda, que está anclado en el problema laboral, en la brecha laboral, en esa vida que se puede anticipar como miserable, donde la educación que se está impartiendo en toda España es una educación, parece que como generalista, como algo totalmente estandarizado. No se enseña a la gente a aprender, a ser útil, sino a memorizar, no es una enseñanza práctica, y todo esto además está provocando que esta juventud no tenga interés ni en la política, y por supuesto mucho menos ni interés, ni credibilidad, ni fe tampoco en los políticos. La solución pasa por unir, nos decía Diego, por unir ambas generaciones, y efectivamente luchar contra el individualismo, que aunque parezca una antítesis absoluta, nos lleva al globalismo. Es decir, el globalismo, que parece que somos todos, no lo somos. Lo que hace es que unir a los individuos de manera absolutamente individual, valga la redundancia, para no ser nada, ¿no? Sin embargo, Diego nos planteaba esa unión de ambas generaciones, precisamente construyendo sociedad. Construyendo la sociedad que de una manera con identidad social solamente se pueden abordar estos problemas. Así que nada, Diego, muchas gracias, gracias por venir esta mañana, y ya sabes que la taza de Identidad Abierta te la regalamos para que te lleves a casa y puedas tomar tu café todas las mañanas. Perfecto. Así que hasta la próxima, queridos seguidores y televidentes de Identidad Abierta.